Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Os habla Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.es, fronteraradio.com. Este programa lo repetimos todas las semanas, los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y en YouTube tenemos un canal de podcast que se llama igual que el programa, Solo sé que no sé nada podcast, donde puedes oír cuando quieras este programa y todos los que hasta ahora se hayan emitido. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Como sabéis, solo sé que no sé nada. Hoy hemos traído una persona que seguramente vamos a aprender muchas cosas de él, porque es uno de los que saben. Es uno de los que saben y que nos puede enseñar bastantes cosas. Ha sido telegrafista, ha sido director de la Caja Postal de Ahorro. En fin, tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que enseñarnos. Yo, en cuanto a los telegrafistas, por cierto, ¿tú has transmitido con Morse, Antonio? ¿Es Antonio Bueno? Vamos a ver, yo di un curso en Madrid cuando ya aprobé la oposición y el Morse entraba como una asignatura importante. ¿Qué pasa? Que aprendí Morse, lógicamente, lo tenía que aprender porque no aprobaba. Entonces, el primer destino que tuve fue en Cuenca, que estuve un mes nada más, y en Cuenca había 400 pueblos y había algunos con Morse. Claro, menos mal que teníamos el Morse acabado de aprender, porque el Morse no es tan fácil. Hay que darlo, se te va rápidamente la tinta, bueno. Entonces, tuvimos también la suerte de que allí fuimos cuatro nuevos. Tuvimos la suerte de que había una señora sexagenaria, que como todas las que hay en todos los sitios, que sabía Morse al dedillo. Y siempre venía, ¿hace falta ayuda, muchacho? Y si había quedado un giro, por ejemplo, que es más importante que un telegrama, por los dineros, cogía hacia ahí, y daba el giro de momento. Bueno, ahora te vamos a enseñar, me está diciendo aquí el compañero David, que tenemos un aparato de Morse en la colección de aparatos que tenemos de estas cosas, y te lo vamos a enseñar para que lo veas, que seguramente te va a hacer ilusión. Hombre, de verlo. Aquí teníamos... Yo quería, antes de que continúe Antonio, quería hacer... tenemos en Telégrafo telegrafistas ilustres, importantísimos, personas muy ilustres, entre ellas Clara Campoamor y Antonio Oliver Villanueva, que ya hablaremos de él. Pero ahora, como estábamos con el Morse, para los que no saben qué es el Morse, vamos a escuchar cómo se emitía el Morse, cómo sonaba el Morse. Bueno, parece que ha fallado un poquito la técnica y lo pondremos un poquito más adelante. El Morse es... Punto raya.
Bueno, pues así se transmitía. Y dirán ustedes, ¿esto cómo es? Son Bueno, tres rayas, 2 puntos, 2 puntos. efectivamente, el Morse en realidad es lo que transmite SOS. Pusieron SOS porque son las dos letras más sencillas, la S y la O, y además le dan un punto rítmico. La S, punto, 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 la O, raya, raya, raya. Por lo tanto, si lo escucháis, pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Bueno, pues así se comunicaban. Aquí dicen solamente SOS, pero aquí se decía tu padre está muy enfermo, ponte en camino. Pues eso y muchísimas... Había y telegramas de 100 palabras, de 100 por Morse, claro. Y bueno, entonces también quería yo hacer aquí un alegato en favor de las personas ilustres de telégrafo. Entre ellas está Clara Campoamor, que fue la primera mujer telegrafista de España y fue la impulsora del voto femenino. Que fíjate que había otras 2 mujeres en el Parlamento, iban allí, solamente no podían hablar, pero no podían votar. Y había otras 2 mujeres que también eran como ella, de izquierda y todo, que estaban de acuerdo en que no pudieran votar, y ella fue la que se empeñó en que la dejaran votar y sacó, y votaban ya como las personas que los votos positivos lo dieron un montón de hombres. Que dijeron, ¿por qué no van a votar? Son gente inteligente. Gracias a sus discursos en el Parlamento, impulsó... Después terminó peleándose. Bueno, pero en el 1933 votó la mujer española por primera vez. Esta fue una ilustre telegrafista a nivel nacional. Pero a nivel local tenemos también un telegrafista importantísimo que es Antonio Oliver Villanueva, que fue... Yo tendría que decir excelentísimo señor, porque fue alcalde de Jerez durante 3 o 4 meses. Él tomó posesión como alcalde y fue alcalde estuvo 3 o 4 meses, hasta el 19 de julio de 1936, cuando el marqués de Casarizón tomó el ayuntamiento con el golpe de Estado franquista. Y lastimosamente a los 5 días, o sea, el 24 de agosto, fue al mes y pico. Claro. Al 24 de agosto fue fusilado, se lo encontraron en la tapia del cuartel de Santo Domingo. Yo me gustaría aquí, pues enaltecer a estas 2 personas tan ilustres, tan importantes, y sobre todo a la gente de memoria histórica que tenemos aquí, gente. Yo no sé si Antonio Oliver está reconocido. Creo que llegó a trabajar en el edificio de la calle Cerrón. Porque yo eso no lo he conocido, como es lógico. Nuestros historiadores... Lo que sí sé que Telégrafo pasó a depender del Ministerio de Interior. Como que en un momento se podía toda España saber el mensaje. Si había telegrafistas de izquierda, por ejemplo, mandaban un mensaje, lo mandaban. Y entonces lo que hicieron fue, el Ministerio de Interior se ocupó de... Sí, por cierto, lo acusaron en aquel momento. El motivo de su fusilamiento fue porque lo acusaron que a través de su trabajo en telégrafo él tenía comunicación directa con el gobierno de la República. Cuando hubo ya perdón por parte de Franco, todavía vivía Franco, rehabilitaron a un telegrafista que era un técnico de telégrafo y estuvo trabajando en Jerez con nosotros unos cuantos años hasta que se murió. Nosotros nos encargamos de enterrar al hombre, porque el hombre estaba solo con su mujer, y ese hombre estuvo trabajando, ya no sabía prácticamente nada, ya no había de Morse ni había nada, pero se le perdonó, digamos, y empezó, porque desde que lo dejaron libre cuando lo cogieron hasta que volvió otra vez a trabajar, trabajaba vendiendo por las calles, o sea que no podía trabajar en ningún sitio, tenía que ir a la policía cada 2 por 3, y estuvo trabajando ya como un señor, ya ganando un buen sueldo que le correspondía como técnico, hasta que se murió en su casa aquí en Jerez. Antonio, ¿cómo fueron tus primeros años trabajando como operador? ¿Cómo entraste tú en telégrafo? Pues mira, ¿O te atrajo la profesión o fue no, te tocó? Yo ¿Cómo estaba fue estudiando otras cosas, pero me llamaron de telégrafo, que había 2 plazas de interino. Yo vivía en Sevilla. En telégrafo trabajaba un cuñado mío, Pepe Ortiz, que lo conoceréis. Entonces, Pepe Ortiz fue jefe provincial de Correo y Telégrafo. Y aparte fue inspector de Sevilla, de toda Andalucía. Bueno, pues que ese fue el que estudió la carrera conmigo, que nos la pagaron. Ahora después, si quieres, hablamos un poco. La carrera de Derecho. De Derecho o de la que tú quisieras, pero nosotros cogimos Derecho. Y ahí también la hizo, ¿cómo se llama?
de correo, hombre, alto que es abogado, está trabajando de abogado por ahí. Joder. Me viene una pregunta a mí, y yo, eso es difícil, ¿no? Digo, claro que es difícil, pero tú tienes bachiller, todo eso es bachiller, pues es lo que yo tenía y lo he sacado. Pero bueno, ¿cómo te fue a ti de interino y eso? Yo entré de interino con otro más, hicimos un examen allí para entrar, entramos uno del puerto y yo, aquí en Jerez. ¿En qué año era eso? Eso creo que fue el año 71, por ahí. Entonces, pues nada, yo empecé a aprender, yo no sabía nada de telégrafo. Yo eso de que tú dieras una tecla y le saliera la letra al otro en Madrid, pues esas cosas a mí me llamaban la atención hasta que ya aprendí lo que era, cómo se mandaba, cómo las corrientes, eso Morse era una corriente negativa y otra positiva. Así, las cintas picadas tienen un boquete y otro no tiene. Cuando tiene el boquete es positivo y cuando no tiene boquete no puede pasar la aguja y no marca nada y hace un código de cinco eso, son una letra. Y van pasando los códigos, cada letra tenía un código distinto. Y entonces eso lo fui aprendiendo y luego, pues, los compañeros que eran mayores ahí, pues nos iban enseñando las cosas para saber cómo se hacía, cómo se transmitía un telegrama a los pueblos, todas esas cosas. Yo lo que hice fue, lo que yo estaba estudiando en Sevilla, digo, voy a estudiar... Para las oposiciones. Voy a estudiar la oposición de telégrafo, que me daba igual estudiar eso que otra cosa. Y entonces, pues, a los 2 años hubo una oposición y entré del tirón. También entró conmigo compañera, Loli Jiménez, mucha gente. Bueno, Antonio, a mí me gustaría hacer saber que en la época aquella ya existía prácticamente el Bizum a través de telégrafo, porque creo que había una normativa que si un giro tardaba más de 2 horas en llegar desde Barcelona o desde Madrid a Jerez, Telégrafo te pagaba una indemnización, o sea, llegaba el dinero en 2 horas. La indemnización no la he conocido, pero yo lo que sé es que el telegrama o el giro que se mandaba por telégrafo tenía que llegar inmediatamente al sitio. Y cuando llegaba al sitio y no se podía entregar por alguna causa, porque estaba cerrada la puerta, no encontraban, habían puesto la señal, inmediatamente se le comunicaba al que lo había puesto aquí. O sea, eso era sagrado, ¿entiendes? Eso era sagrado. Eso, las cartas, ¿te acuerdas que había los cajones llenos de cartas que se devolvían y eso no se podía hacer nada? Pero el telegrama, como costaba dinero, era caro. Pues tú, el que venía allí... Por eso es de ahorrar letras, claro, palabras. Claro, entonces, a mucha gente le decíamos, si quiere usted ahorrar palabras, le voy a decir lo mismo con otra frase, para que no pusiera ahí 10 letras, que cada letra le costaba dinero. Y entonces, pues, una de las cosas que era sagrada era la rapidez. La rapidez que tenía que llevar y lo importante que era que un tío que mandara 5.000 pesetas a las 10 de la mañana, a las 11 ya se estaba gastando el otro en Madrid, ¿entiendes? Bueno, en tus tiempos iniciales, ¿cuáles eran los mensajes más comunes? Hombre, los mensajes más comunes eran los telegramas, sobre todo... ¿Pero qué decían? Que ya se puede decir, ya no es secreto. Bueno, si yo te puedo decir, los penosos era cuando decían, papá enfermo, ponte en camino. Sabíamos que era muerto ya, seguro. Entonces... cuando se lo recibía la persona y preguntaba, dice, bueno, usted ahí lo que pone es lo que pone. Se le ha dicho su pariente que se ha puesto malo para que llegue usted a tiempo. Ya se había muerto, ya sabíamos que se había muerto. Y luego los santos, San José era horroroso. Sí, recuerdo yo que había una pila de cuando era el santo o el cumpleaños de alguien poderoso de aquí de Jerez. Dice, los de fulanito domé, ponerlo ahí todo que vamos cada hora a llevarlo. Había un domé, como me acuerdo que se llamaba, que se venía y le llegaban cientos de telegramas. Había un cartero, otro llevándole telegramas porque claro, era muy conocido. Y los días clave, los Manolo, los Pepe, los Antonio incluso, los nombres más corrientes. Y entonces se trabajaba el día de San José y... Las Cármenes. Los días de fiesta, Telégrafo trabajaba Telégrafo siempre. 24 horas. Yo hacía guardias de noche. Estábamos abiertos 24 horas. Después ya eso se cambió, se cerraba a las 12. Pero vamos, cuando yo trabajé, todo el tiempo que estuve trabajando, yo hice guardias de noche con una idea, para estudiar. Porque claro, por la noche... No era como de día, de no se viene un telegrama urgente, nadie va a poner un telegrama de felicidades a las 4 de la mañana. Claro. Entonces, pues el tiempo que teníamos sin hacer otra cosa, pues yo estaba haciendo apuntes y estudiando.
Antonio, ¿qué habilidades técnicas eran más valoradas por los jefes, los empleados nuevos que Lo iban a primero, entrar? lo primero que supiera escribir a máquinas rápido, 200 pulsaciones mínimo. Mecanógrafo. Lo primero, porque eran teletipos. Y el examen que se hacía cuando aprobé la oposición, el examen era terrible. Yo no comprendo cómo se podía pedir tanto para pagarte 5.000 pesetas después. Pero había hasta francés, francés, electricidad. Tú me dijiste antes que Beas de Segura era de Jaén, y era de Jaén. Hay un Beas en Huelva. Es que había que aprenderse todos los pueblos de España, miles de pueblos. Y vosotros, los carteros, los de correo, teníais que aprenderos los pueblos según pasaba el tren por ellos. Sí, Ahí no había provincia, sino que tú sabías que aquí el Vila, ¿te acuerdas del Vila? El Vila era un experto. Ese te decía a ti, se sabía el todo. Tito Vila, nos estarán escuchando mucha gente de Telégrafo. El compañero Vila era como la señora de Cuenca que sabía Morse, pues el Vila sabía todo. Y muchas veces yo le he preguntado, oye, mira, este pueblo, joder, que no me lo encuentro. Ese puede ser de la provincia de no sé cuánto. Y lo sabía. Entonces, tenías que tener principal habilidad, saber escribir a máquina. Después, saber que no te podías equivocar, tenías que dar, cuando iban a Madrid tenías que mandarle el indicativo de Madrid perfectamente para que no fuera a otro sitio, que te podías equivocar. Y luego tenías que tener en cuenta que los telegramas estaban allí metidos en unos casilleros, de que no se retrasaran uno más que otro. ¿Qué pasaba? Madrid tenía siempre un mogollón. Entonces llamábamos a Madrid 20 veces. Cada vez que dábamos uno, me llama a Madrid. Para que los de Madrid no se retrasaran. Y esas eran las cosas. Antonio, ¿recuerdas tú alguna situación en la que un mensaje telegráfico fuera especialmente importante por su forma trágica o por había mensajes que incluso ahí se ponían mensajes hasta el juzgado y la policía y esas cosas, y venía mensajes que tú tenías que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, pues te podía enterar de cosas. Bueno, el secreto había que guardarlo siempre, como yo en el banco, el secreto bancario es sagrado, no podía estar contando a nadie. Entonces los telegramas eran un mensaje que era secreto, o sea que eso no se podía comentar. Entre nosotros no había problema. Entonces lo leíamos, muchos mensajes tenían. Que tenía que leerlo, ¿no? Hombre, para transmitirlo. Teníamos que leerlo todo y luego teníamos que transmitirlo o recibirlo cuando venían para nosotros. Y muchos mensajes tenían su cacaruca. Entonces, pues, también estaban sus cosas, sus bromas, porque me acuerdo cuando venía alguno nuevo, le ponía, pues tú vas a estar en el mensaje por teléfono, que se sentaba en el teléfono y él cogía los mensajes por teléfono. Llamaba a uno de nosotros y le daba un mensaje, fulano de tal, Juan Pérez Rodríguez, carretera de La Cartuja, número tal, parcela tal, y le dábamos el número del cementerio. y le poníamos un nicho, pero no se hacía nicho, era cuartel no sé qué, total. Y había uno allí, uno de los padres Fosores, que ya lo conocíamos, que no ve cuando llega un telegrama, el calzondeo de forma. Pero una broma, nada más que al nuevo, la broma de que se le hace a todo el mundo cuando va a la mili y esas cosas. La broma ya una vez y se acabó, ¿no? Antonio, ¿cómo han afectado los avances tecnológicos? Tú has ido viendo esos cambios, porque tampoco hace tanto que te jubilaste, ¿no? Hombre, tú has ido viendo esos cambios día a día. ¿Cómo ha sido ya día a día? Ya yo vi los avances tecnológicos estando yo trabajando. Estaba en Morse, ya no, aquí en Jerez no había ningún pueblo de Morse, lo único que se llamaba a Morse por la mañana para abrir. Se llamaba pipi, cuando te contestaba ya sabíamos que había línea perfecta, porque si no había línea tienen que ir Lo de las líneas es otra cosa. Los de las líneas con el camión a arreglar la línea, porque muchas veces se caía una línea, un palo, un tractor le daba al palo. Entonces, lo primero que había que hacer es establecer la comunicación por la línea. Y una vez teníamos un montón de oficinas, Arco, Bosno, Villamartín, Olvera, Ubrique, San Lucas, Chipiona, Rota. Entonces, una vez que se comunicaba con las oficinas, ya estaba abierto la línea y no había problema. Muchas veces, ya te digo, tenían que salir corriendo y subirse en los palos y arreglar las líneas como se hacía antes, con unas botas especiales. Eso ya no existe, ya se pueden dar por ondas. Tenemos las antenas, ¿te acuerdas de las antenas que tenemos en el tejado?
Entonces, eso, luego los avances, ¿qué pasa? Que antes había un teletipo que tú tenías que llamar y si salía mandaba los telegramas y si no salía te esperaba hasta que saliera. O llamabas otra vez y otra vez. Ya vino un aparato que se llamó Siret, me acuerdo. Evidente, que tú metías todos los telegramas para donde fueran, uno tras de otro, le metía cada uno su clave. Y eso se quedaba en la memoria del aparato y el aparato estaba llamando constantemente. En cuanto que abría Madrid, echaba todos los que había de Madrid. Entonces eso adelantaba el trabajo y nos quitaba a nosotros un montón de preocupación porque cuando Madrid-Barcelona era horroroso. Había que estar pendiente porque había siempre lleno el casillero. Y entonces, pues, al meterlo por el SIRE, llegaban lo más pronto posible. En cuanto que abría un poquito, como estaba el aparato, llamando constantemente a todos los que tenía allí servicio metido, no solamente a uno, nosotros nada más que podíamos llamar a uno. Cada aparato a uno. Después recuerdo, Antonio, que había otro aparato o otro sistema, no sé lo que era, que se llamaba Gentex. El Gente es otra cosa. El Gente es lo que hoy día también puede ser, se llama el sistema así, pero es como el que mandan los periodistas y eso, que los manda también el juzgado. Crónica de prensa. ¿No? Que llegaba una persona, había una oficina aparte, bueno, allí en un rincón, ¿cómo se llama? Crónica, ¿no? Una crónica. No. Tú llegabas allí, escribías el mensaje, ya el mensaje no iba... El mensaje ya estaba escrito en una hoja de papel. Y tú lo mandabas y le llegaba al otro en la hoja de papel. Uh-huh. Era un teles. Ajá. Un teles. Entonces, ya teníamos prácticamente de todo. Hoy día ya no sé lo que habrá nuevo. Seguramente habrá cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros teníamos el teles hasta que llegó Telefónica. Cuando llegó Telefónica se hizo... Cuando ya vino el burofax, ¿no? Se lo llevó todo, el burofax y todo se lo llevó. Nosotros también podíamos ponerlo. Pues se lo llevó todo porque, lógicamente, igual, y cuando ya apareció el móvil, se acabó telégrafo, ¿entiendes? Uh-huh. El móvil ya a ti te pone alguna vez una felicitación por telegrama. Bueno, ¿y cómo era la interacción con los clientes? ¿Había muchas quejas? ¿Había problemas técnicos? Normalmente no había quejas. Hombre, no te voy a decir que no hubiera alguna. Habrá alguna, ¿entiendes? Pero normalmente no había quejas. Se atendía perfectamente y como teníamos la Guardia Civil allí metida, tampoco. La Guardia Civil estaba allí las 24 horas. ¿Sí? Las 24 horas. Lo que pasa que no... Ahora no tienen ni guardia de seguridad. Nada, ahora ni nada. Y la Guardia Civil estuvo también cuando nos fuimos al Banco España. Sí. Eso es otra historia que te contaré. Ahora vamos. ¿Cómo fue la transición tuya personal de pasar de operador de telégrafo a ser director de la Caja Postal de Ahorro? Lo primero que tuve que hacer fue aprobar la oposición para ser funcionario de carrera, porque el funcionario interino, cuando viene otro de carrera, te vas a la calle. Ahí no hay más que rascar. Tú entras solamente hasta que se le quita el embarazo a la que esté de baja y tú te vas a la calle. O al que estaba enfermo o al que ha venido nuevo, porque en Jerez había siempre algún interino, que no quería mucha gente, pedía otro sitio. Eso ya lo primero que hice, aprobar la oposición. Luego que aprobé la oposición, ya llegó también la muerte de Franco, pues yo entré en el 71 y en el 75 se murió Franco. Y ya cambió la cosa, ya las leyes habían cambiado, ya para la oposición, que tú estudiabas antes, para entrar ahí, una de las cosas que estudiaba eran las leyes fundamentales del reino. Había que saber todas las leyes. Y tenía que saber... Y después te tenía que aprender la Constitución, ¿no? Y luego, había esas leyes pues se quedaron en babia ahí, y el examen encima, y un mes antes del examen nos dice, señores, lo que va a salir es la Constitución. Tuvimos que coger la Constitución y aprenderla de memoria, ¿entiendes? Y luego pedían hasta, la carrera pedían hasta el derecho canónico, los curas y todo. Entonces, pues, la cuestión es que ya el que quería entrar, pues tenía que estudiar y ya está, como todo el mundo. Francés, teníamos que estudiar francés, los de telégrafo, en el examen. Porque no sé qué de las telecomunicaciones, en Francia había un emporio grande y teníamos que aprender francés. Hombre, de hecho hay que decir en honor a la verdad que la gente de telégrafo eran más elitistas que los de... No, la gente de telégrafo lo que pasaba es que en telégrafo había 200 tíos y en telégrafo habíamos 15. Y vivíamos
éramos los carteros con corbata, nos decían, porque teníamos siempre, el jefe nuestro nos buscó un uniforme, y estábamos en la ventanilla con el uniforme azul y con los galones puestos, y éramos iguales y ganábamos igual. A lo mejor de correo ganaba hasta más. La gente de telégrafo no podía acceder a la caja postal, porque la caja postal era postal de correo. Hasta que ya se unió, y ya yo lo primero que hice fue... Pues ya cuando oficialmente desapareció el telégrafo totalmente, ¿no? El telégrafo no ha desaparecido nunca. Lo que pasa es que había menos, se fue restringido porque, coño, con el móvil no iba nadie a por un telegrama. Eso es, el móvil también te podía mandar hasta el dinero. O sea que ya el telégrafo perdió una importancia que tenía antes, que Correo no la ha perdido. Correo la está perdiendo ahora. Tú sabes el problema que tiene Correo ahora. Correo tiene que pedir dinero para pagar las nóminas. ¿Por qué? Amazon, 20, no sé cuánto, no sé qué, quitando la paquetería. Ya Correo tiene que espabilar porque Correo, ahora yo veo recortes de prensa, que si quieres tengo uno aquí, te lo puedo pasar, de Cádiz, hasta los sindicatos de técnicos, poniendo los problemas que tiene Correo, que tienen que arreglarlo porque Correo no se debe de perder. Correo tiene 50.000 empleados, ¿eh? Mira, Antonio, cuando os fuisteis ya como caja postal a la calle Las Naranjas, cuéntanos un poquito cómo era el edificio, que ahora creo que va a ser un hotel, o ya está casi hecho. Ya es un la hotel. Calle Las Naranjas, Son apartamentos turísticos de categoría. Aquello era un palacio. Sí, me da pena pasar por allí. Allí nació Manuel Laura Tamayo, que fue ministro de Franco. Esa lápida la tenían allí en un rincón y la puse yo en la pared. Porque era una lápida que era franquista, ¿no? Pero el tío tenía un mérito, era de educación y ciencia, el ministro. Sí. Nosotros tuvimos también otra suerte, que el Banco de España, tenía Jerez, había tres ciudades grandes, que yo sepa, o 3 o 4, que tenían Banco de España que no estaban en la capital. Por ejemplo, Jerez, había uno en Jerez y otro en Cádiz. Había otro en Cartagena y otro en Ferrol del Caudillo, porque tenían categorías. ¿Estaban los militares? Los militares, tenía, bueno, que en Jerez también había muchos militares, tú sabes, la base de Rota, la base de aviación y 3 o 4 cuarteles que teníamos por ahí regados, en el Tempul y todas esas cosas. Entonces, aquí había un Banco de España. Imagínate tú el Banco de España de Jerez con los impuestos del vino nada más, lo que podía recaudar ese banco. Y luego los demás impuestos de todas las empresas que había en Jerez, que había muchas empresas. ¿Qué pasó? Que al quitar el Banco de España, en Jerez había 20 bancos. Tenían que ir todos los días a Cádiz. Nosotros teníamos que ir todas las mañanas con los papeles para intercambiar con otros bancos al Banco de España, allí en la Plaza de la Arenal. Pues todos los bancos, digo, ¿esto qué pasa ahora? Entonces, ¿qué pasó? Que pusieron el Banco de España en la caja postal. Y se trasladó entonces la oficina. La oficina de los principales del banco se tuvieron que ir a Cádiz. Pero aquí nos dieron a nosotros la corresponsalía, o sea, para que no tuvieran que desplazar, para liarla aquí a los bancos de aquí. Entonces nos cayó, y no solamente fue el Banco de España, nos dieron Hacienda. Es decir, el cajero de Hacienda lo tenía que poner yo allí en Hacienda, en una oficinita con cristales, a recaudar todos los impuestos que había, el IAE, el IVA, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros teníamos ya se había hecho más grande la caja. ¿Qué pasa? Ya en una ventanilla de correo no se podía atender a la gente, había que atender a la gente, había que tener varios despachos, porque ya con el despacho Antonio Martín en la segunda planta allí, ya no se podía atender así. Compramos el palacio de la viuda de Bocuse. Ese palacio que tú has dicho vale. Era de la viuda de Bocuse. ¿Tiene hasta un cine, un teatro o algo? No, eso era un palacio, una casa palacio, enorme, preciosa, de mármol. Y entonces esa mujer, cuando murió se la regaló a la iglesia de la calle Viscosero. Y nosotros, San Pedro. A la calle que está allí, a la iglesia que está allí por la callecita estrecha que va para allá. Y entonces el banco estaba buscando un sitio bonito, adecuado, y la iglesia nos lo vendió a nosotros. Incluso, fíjate tú lo que pasó, incluso nosotros queríamos arreglarlo, había muchas cosas, las vigas de piedra, de madera. Hicimos un proyecto de obra, y cuando llegó al ayuntamiento, Pacheco dice, eso no se puede tocar, esa es una casa, y además nos vino bien
tuvieron que hacer otro proyecto que les costó un dinero a la empresa. Esta es una casa singular, y era singular, es una casa palacio. Y fíjate tú si era singular, que cuando se hizo ya vinieron a inaugurarla, vinieron el director general, invitaron hasta los almirantes de la base, porque teníamos oficina en la base de Rota, y los invitamos. Hicieron una postal de las que se mandan para felicitar, con una postal con la foto de la caja postal, de la fuente, lo bonito que tenía, de mármol, y se le mandó a todas las oficinas de España. Sí, verdad, tenía una fuente, me acuerdo, con flores, exactamente, con macetas alrededor. Lo que había ahí era un brocal de un pozo antiguo, de esos que había antiguo, que era así grande, y ese pozo desapareció. Seguramente se lo llevaría, hombre, también un pozo en medio de la oficina. Pusieron una fuente, quitaron el pozo y pusieron una fuente. Debajo había un aljibe. Debajo del pozo o de la fuente había una habitación que era un aljibe, que venía el agua de las azoteas, cuando eso había muchos sitios, y se sacaba agua del pozo porque el agua que llovía se quedaba en el aljibe. Eso ya se quitó. Abajo se hizo un... Antonio, y daba también a la calle Doctrina por detrás. Bueno, lo de la calle Doctrina es que compramos la casa que estaba pegada. ¿No pertenecía entonces a la casa? No pertenecía al Yo palacio. creo que había un garaje por allí o algo. Allí hicimos el garaje para 4 cosas, porque teníamos que tener... Nosotros salíamos a hacer relaciones públicas y clientes y eso con los coches, Antonio Martín. Entonces, pues teníamos allí sitio para 4 cosas. Entonces compramos la casa, la caja postal tenía un salón de actos con 100 butacas, y luego tenía 5 o 6 salas para hacer exposiciones de pintura, que hacíamos una al mes. Y entonces todo eso se abría todo, el ayuntamiento vino allí y quería colaborar con nosotros, nos hacía los carteles, ponía los carteles, total, siempre se llevaba a un punto porque decía, también los cogía de la caja de ahorro. Pues había hoy 3 exposiciones este mes, pues bueno, pues el ayuntamiento lo publicaba y nosotros poníamos el sitio y el dinero, claro. Y entonces pues eso también nos valía pues, para tener un prestigio, ¿no? Entonces pues la verdad es que la caja postal llegó a ser la más bonita de España, más que la de Cádiz, que era otro palacio. La nuestra todavía tenía más belleza, estaba mejor hecho, con lámparas de bronce, la escalera de mármol. ¿Qué tipo de servicios prestaba? Había caja de ahorro montones en los años 80 y 90, hasta que se perdieron las cajas de ahorro. Pero la caja postal tenía un significado mucho más importante que el resto de cajas de ahorro, porque claro, la cohesión caja postal nacional, era otra caja distinta. Tú podías sacar dinero aquí en Vigo y en donde quiera que fuera. La cohesión alemana. ¿Te acuerdas que venían los alemanes con una arcilla alemana? Sacaban dinero con una cartilla alemana, que había un convenio. La caja postal, lo que pasa es que era una caja de ahorro del Estado. No era como la Por eso decía con la garantía del Estado. Exactamente. Entonces la caja postal tenía unas ciertas características que no entraba en el conjunto de las demás cajas, y entonces pues la gente confiaba mucho en la caja del Estado, ¿entiendes? Confiaba con la garantía del Estado. Decía que, porque también en la guerra, cuando vino la República, o cuando se quitó la República, me acuerdo, he leído, que se cogieron dinero de los bancos y perdieron a gente dinero, menos el de la caja postal. El de la caja postal... Y la caja postal se fundó, creo, en el 1909. No se dejaba sacar todo lo que tenía, pero podía ir cada día a coger dinero y llevarse todo su dinero. Bueno, ¿y cómo cambió de caja postal? Cambió el nombre Argentaria, que Bueno, hubo un concurso. Cuéntanos un poquito eso. Eso pasó que el gobierno, había muchos bancos que eran del Estado. Por ejemplo, la caja postal, el Banco Exterior de España, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local, el Banco de Alicante también era un banco estatal, todo repartido por toda España, pero cada uno a lo suyo. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, bueno, vamos a hacer un banco que englobe a todos esos bancos. Buscaron un nombre bonito, Argentaria. Argentaria viene de plata. De plata, claro. O de dinero, no sé. Para que la gente diera, la plata, joder, ahí hay plata. Bueno, pues entonces hicieron Argentaria y ya era un banco bastante fuerte, porque Argentaria tenía todos los bancos del Estado. ¿Qué pasaba? Que ahí, por ejemplo, a mí me cayó que yo ponía, aparte del Banco de España, que ya lo tenía, ponía Banco de Crédito Agrícola, Banco, el de las casas de la vivienda, ¿cómo se llama? El banco hipotecario. El banco, y me entraron cientos y cientos de préstamos
del banco hipotecario. Y todo eso agrandó mucho la oficina mía. Entonces, pues, luego pasó, funcionamos así, Argentaria se convirtió en el líder de todos los bancos del Estado. En las juntas de accionistas que íbamos, a mí me llevaban siempre, decía, la caja postal es la que está tirando de Argentaria. Y lo tenían que acusar los del Banco Exterior que estaban allí, que se metían con nosotros, es que los que nos llamaban carteros con corbata, que eran compañeros de trabajo, claro, y era broma, ¿no? Pero la caja postal, como tenía tantísimo dinero, pues tiraba de los demás bancos que eran más chicos. Y la caja postal era... Cada pueblo de España tenía caja postal, ¿eh? Claro, cualquier pueblo posible que fuera. Que la caja postal llegaba hasta los pueblos que no tenían... Como tuviera correo, tenía caja postal. Que llegaba de algunos... No todos tenían caja postal dentro de correo, sino que algunos llegaban, pero el de correo atendía a la Castilla o lo que fuera de... Y entonces, pues eso es muy grande, que tú puedas llegar a cualquier sitio y poder sacar dinero en donde fuera. Eso es... Y en el 1999 ya pasó a... Ya después vino el banco, el BBV, y nos compró. BBV nos compró. Ajá. ¿Entiendes? Y le pusieron la A, porque no le interesaba perder. Cuenta Antonio, lo de cuando decían la gente que era, como era BB era de Banco Bilbao. Después, como compró el Banco Vizcaya, ya era Banco Bilbao Vizcaya. Entonces la gente, y después ya le pusieron la A de Argentaria. Entonces decían la gente que era un banco del País Vasco. Bueno, el Banco del País Vasco no nació nunca. Lo que pasa que, fíjate tú, la Caixa ya no está en Barcelona, está en Valencia. Y los catalanes son que no vea con la Caixa. Y ahí está, la Caixa es uno de los grandes bancos de hoy, ¿eh? Y el BBV posiblemente compre el banco Sabadell. El Sabadell, que es de Barcelona encima. Que ya está aprobado por Europa. Yo lo que recuerdo perfectamente... bueno, y en los años 70, 80 y casi hasta los 90 también, el empleado, el trabajador de correo y telégrafo que no hubiera sacado un préstamo hipotecario con la caja postal, es que no... Eso era algo raro, eso era muy raro. Teníamos, además, nos daban... Tenía mucho dinero ya. Y solo podías comprar contado, ¿no? O había pedido ya 10 préstamos y... Además se hicieron, nos daban unas facilidades tremendas y muy baratos de interés. Y bueno, en esa época, como no estarán escuchando mucha gente que hayan tenido préstamos hipotecarios con la caja postal, fue un boom. Mira, a mí me ve una mujer por la calle, estamos hablando, y al rato yo no la conozco de nada, y al rato dice, ¿yo a usted lo conozco? Digo, sí señora, ¿de qué? Dice, hombre, porque usted fue el que le dio el préstamo para mi casa, a mi marido. Digo, vaya, pues me alegro mucho. Lo digo, ¿lo terminó usted de pagar? Y dice, claro. Después no solamente era correo, que era entero. Después la Guardia Civil entera tenía la nómina en la caja postal. Todos los guardias y los jefes y todo. Y la policía también, un montón. De todos los mandos los tenían todos. Y luego muchos policías. Los del INEM, mucha gente tenían la caja postal como banco de referencia, ¿entiendes? Las becas también se pagaban. Las becas las hacíamos todas nosotros. Nosotros hemos tirado allí semanas enteras toda la plantilla por la tarde haciendo cartillitas de becas. Todo el mundo tiene una beca con la trompeta de la caja postal. La llegada de las tecnologías modernas, como habíamos hablado antes con telégrafo, también te tocaron a ti en el banco y en la caja postal. Cuando yo llegué al banco no había ordenadores. Ya. La ventanilla te cobraba y miraba una ficha, la firma y todas las Había, Antonio, yo me acuerdo que había como un rulillo que llevaban las tarjetitas para comprobar la firma. Cuando los cheques se pagaba con cheques y le daban a un pulsador, iban dando vueltas. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Eso lo vi yo en la calle Cerrón. ¿Pero qué era eso? Eso era un aparato como una rueda grande, estaba en una mesa, le daba a una palanca y daba vueltas. Y aquello estaría ordenado por número o por orden alfabético. Porque estaría un papel, ¿no? No, eran como unas tarjetas anotadas a mano y con la firma de... Eso no me acuerdo. Yo sé que nosotros mirábamos, como todo el mundo, el carnet de identidad y luego teníamos que sacar la ficha de firma
que ahí mirábamos la que coincidía con la firma que tenía registrada en el banco. Y teníamos que mirar todo y teníamos que saber, luego teníamos que coger todos los cheques que había y sumar o restar, que era un ingreso o un cheque, a la cuenta del señor, no había ordenadores. Anota a mano los reintegros y los ingresos. Cuando entramos los de caja postal, coincidió que pusieron los ordenadores. Entonces, todas las ventanillas había uno de telégrafo, que es lo que manejábamos los ordenadores, el triguero, el otro. Y teníamos ya nada más que tenía que hacer así, pum, pum, pum. Eso adelantaba el trabajo que no vea, pues no hacía falta mirar más nada. Ya el banco sabía, la máquina te decía si tenía saldo y no tenía, o si había cobrado la nómina. No. Me acuerdo de algunos que estaban apuradillos a fin de mes, iban y le pedían apuradillo, todo el que tenía un sueldo de correo estaba apuradillo, o la mayoría. Pero no tenían problema, porque tú ibas a cobrar el mes que viene otra vez. Y otra vez lo sabíamos, ¿no? Porque eran compañeros de trabajo. Entonces, correo, todo el mundo en correo se ha comprado un piso con el sueldo que tenía. Que entonces todo el mundo compraba el piso con el pedacito de sueldo que tenía. Que entonces me acuerdo que los préstamos se daban al 80% de la vivienda, no se lo daban al 100% como ahora se dan y encima te ponen la cocina. Eso. Compró un coche también. Y tampoco no pasaba el préstamo de 12 millones de pesetas. El préstamo grande era de 12 millones. También las casas eran mucho más baratas. Ahora se dan 40 millones y lo paga el abuelo. ¿Entiendes? ¿Cómo gestionabas tú las responsabilidades de liderazgo? Porque además tú en tus tiempos fuiste delegado sindical de la UGT, en Telégrafo y en la Caja Postal. En la Caja Postal ya no, era delegado, me eligieron en Telégrafo. En Telégrafo me eligieron a mí, que entonces no había, fíjate, no había ni libertad sindical. El banco hizo, después de la muerte de Franco, hicieron se llamaba representatividad, porque había mucha gente, en Correo había 60.000 personas. Querían tener una representación que los defendiera, que antes con Franco no había sindicato. Había el sindicato vertical que mandaba más que el jefe. Entonces, ¿qué pasó? Esa representatividad, pues se hizo elecciones y tú te acuerdas que tú votabas a los carteros nada más. Los auxiliares, los ejecutivos. Y entonces salían elegidos por cuerpos. No era como ahora, que eligen y los técnicos lo suyo. Entonces salían un comité, que era el comité de todo, hay comisiones obreras, UGT, todos los sindicatos, USO, CSI. Eso ya tuve, en cuanto que empezó a funcionar, nos dimos cuenta que todos los que eran sindicalistas de conciencia estaban metidos en la representatividad, se podían meter todo el mundo. Y cuando ya hubo libertad sindical, pues ya se hizo por los sindicatos que había. Y entonces, a mí me eligieron primero en Jerez, después me eligieron en Cádiz, me eligieron en Sevilla y me eligieron en Madrid. Y al final terminé negociando en la Moncloa y en esto de comunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones. Habíamos 10 personas nada más en Madrid negociando. De todos los representantes que había 200 y pico. No podíamos ir a negociar los 200 ni los 37 de una comisión negociadora que había, y ya nos redujeron a una de 6 y otra de 4, y éramos los que estábamos en Madrid más tiempo. Y fue los que conseguimos pasar al banco, a Correo, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los conseguimos una paga para todo el mundo igual, una sola. ¿Tú te acuerdas que cuando subían el sueldo, el técnico se podía comprar un 600? Y el cartero lo que hacía era quitar las trampas que tenía. Pues entonces hicimos una paga, no sé si era 5.000 pesetas. 5.000 pesetas lo que cobrábamos al mes, por lo menos lo que cobraba yo. Con 5.000 pesetas cada uno. Cogías tú una paguita, un auxiliar, una paguita 5.000 pesetas, era como si fuera una paga extraordinaria. Y eso fue una cosa especial que nos hicieron, pero no, eso no siguió, claro. Antonio, ¿cuáles eran las principales diferencias entre...? Porque son trabajos muy distintos, de telégrafo y una oficina bancaria. Ya me has explicado un poquito cómo era tu trabajo en los dos sitios, pero ¿qué diferencia entre los clientes de ambas instituciones? No solamente los clientes de ambas. Yo yo vi que la Caja Postal ganaba más dinero y yo tenía ya 3 hijos, tengo 4 ahora. Yo necesitaba más dinero para vivir. Yo no podía vivir como al principio me dieron 5.000 pesetas al mes, tío. Pagaba 2.500 de interés en Icovesa, de terreno de alquiler. El agua, la luz no era tampoco más cara, y el pan costaba a lo mejor 1 peseta, una barra pan, pero bueno, a mí no me llegaba. Entonces,
¿Qué pasaba? Que yo, cuando me dieron oportunidad de irme a la caja postal, me fui sin pensar a dónde me iba. Porque yo para dar un paso para atrás me cuesta mucho trabajo. Lo doy, cuando me equivoco pido disculpas, pero como yo pueda ir para adelante, voy para adelante. Y yo lo que hice fue, todos los cursos que había que hacer en el banco los hice. Te los puedo enseñar, tengo los diplomas de todos los cursos, de todas las materias que había. Moneda extranjera, préstamos, de todo. Para aprender rápidamente lo que yo tenía, porque es un riesgo. Y en principio lo aprendí sin ser en la caja postal nada más que un auxiliar de ventanilla, que no era lo que yo era cuando entré. Después cuando me fueron ascendiendo, pues tuve que aprender ya de todo, ya relaciones públicas, trato con los clientes, psicología. Me mandaban unos papeles de psicología para saber si el cliente que estaba enfrente mía me pretendía engañar o no, Guillo. Y era sagrado. Se sentaba en la silla y me decía, si se sienta delante de la silla, cuidado. Si se repantinca de para atrás, ese tío no es correcto. Y eso hace. Y luego, si venía con la mujer, tenía yo que averiguar quién mandaba. Y cuando mandaba a la mujer, nada más que le hacía caso a la mujer. Entonces eso te lo decían los papeles del psicólogo. Ya. Es curioso, bastante curioso. Claro. Bueno, y en definitiva, Antonio, ¿qué lecciones has aprendido tú en tu tiempo de vida laboral, en tu carrera, y que podrían ser útiles los consejos que tú puedas dar a las generaciones actuales? En un banco se aprende mucho, se aprende el que tienes que tener lo que hemos dicho, los secretos bancarios, que tú tienes que saber con quién hablas. No, hay gente que te venía con problemas y tú no podías hacerle ver a nadie el problema que tenía. ¿Entiendes? Tenías que atenderlo en el despacho con la puerta cerrada. Y esas cosas pues te fueron enseñando la vida, cómo era la vida, de que la vida no era como la tuya o como la tuya. En la vida había muchas clases de problemas, ¿entiendes? Había gente que a lo mejor le faltaba dinero y una vez me vinieron a buscar, entonces menos mal que teníamos cámaras, había cámaras en todos los sitios y él pensaba que le faltaba el dinero y le digo, vamos a ver, usted ha hecho una operación en una caja pues esa tiene cámara y por la cámara se podía ver quién había sacado el dinero, ¿entiendes? Y entonces pues había cosas que eran muy delicadas y tenías tú que conformar al cliente y hacerle ver que tenía que tener cuidado con sus papeles y sus cosas, ¿entiendes? ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de tu vida profesional? Dices tú, aquí lo abordé. Bueno, yo tuve la alegría de que me nombraran director, también le cogí un poco de miedo. Le dije al que me vino a ver, en un hotel, en un hotel, el que hay en la avenida, enfrente de la avenida, ¿cuál es? El grande de bonito, que tiene jardines. El Hotel Jerez, ¿no? No, más para acá. Antes de la Plaza del Caballo, el que hay allí al lado. Ya nos vamos olvidando de los nombres. Sí, ya somos viejos. Hay el Hotel Avenida aquí, enfrente el otro. No lo sé, yo de hoteles Bueno, tampoco... pues a mí me citaron ahí los jefazos de Sevilla y me propusieron la dirección de la oficina, que entonces ya no éramos funcionarios, ya lo que hacía un comité, se reunía y elegía al tío que creían conveniente. Era una empresa. En una empresa y ya te elegían. Entonces, pues me lo propusieron, yo le dije que me diera un plazo, que tenía que hablar con mi mujer, porque eso me iba a llevar a viajar a Sevilla, a viajar a Madrid y todas esas cosas. Claro, mi mujer me dijo que para adelante, era mi vida profesional. Y entonces eso fue para mí, hombre, un paso importante, que yo llevaba un poco tiempo en la caja postal. ¿Entiendes? Todos los que había allí eran más antiguos que yo. Entonces, luego tuve también la suerte de tener muy buenos compañeros. Porque si yo no llego a tener los compañeros que tengo, la cosa no sale tan bien. ¿Entiendes? Allí los compañeros eran, vamos, estupendos. En todas las categorías. Hombre, quiero decir que hemos intentado que vinieran algunos compañeros, pero están todos muy ocupados y no ha podido venir ninguno. Recuerdo especialmente a Rosario García Caijo, que seguramente no está escuchando. Y bueno, fue la primera mujer que entró en Caja Postal, creo. O tú sabes que hubiera alguna antes que ella. No, había alguna más, pero Sarito fue la que estuvo más tiempo. Ya fueron entrando también algunas más, pero vamos, vino una de Sevilla, en fin, de Sevilla vinieron dos. Y también vino una de directora, cuando yo me fui.
En fin, ahí ha habido varias. Pero Sarito lo que pasa es que ya la conocíamos de toda la vida de correo, Claro. de las ventanillas y eso, y Sarito conmigo, joder, siempre hemos sido muy amigos y nos hemos llevado estupendamente. Y Hombre, uno que quiso haber venido, lo que pasa es que él tiene otras labores. Pepe Valero dice, nunca se me olvidará la bienvenida. Yo entré por las puertas del telégrafo haciendo un sinorri y fue el único que me atendió. era muy buena gente el Valero. Eso lo estuve hablando con él esta mañana. Dice, me gustaría haber ido por haberlo saludado, que hace mucho tiempo que no lo veo. Allí, mira, el Camacho podía haber venido, pero cuando lo llamé dice, me voy ahora mismo, estoy llenando el coche, que me voy de vacaciones a Huelva, que trabaja el hijo, y se fue. El Eusebio no está muy bueno, iba en el coche, y ese es lo que pasa, que le daba corte venir. La verdad es que le daba corte venir. Pero vamos, si no hubiera estado ocupado, me lo hubiera traído para acá. Luego a Máximo, hoy está viniendo para acá, para Jerez, me dijo que sí, pero que no le ha dado tiempo porque viene desde Beas. ¿Y quién más he llamado? He llamado más de uno. Alguno no me ha contestado, otro me ha dicho que no podía, otro que está... Bueno, pero igual, cada uno tiene sus cosas. Claro. Y lo que pasa es que cuando te jubilas, descansas y te mandan más cosas. Bueno, lo que pasa es que vamos a ver, nosotros nos seguimos viendo de vez en cuando. No como cuando teníamos el club, que eso fue otra cosa buena que hicimos los de correo y el telégrafo, que los fundamos nosotros. Yo fui uno de ellos. Y el otro que vino de fuera, ¿cómo se llamaba? Limón. El Limón. Y unos cuantos. Y luego los que llevaban el bar, el Pepe Pan, toda esta gente que allí éramos una familia. Íbamos todos los sábados. Las casetas. En las casetas de la feria, que ganábamos hasta premios. El Pepito, como ponía adornaba aquello. Hemos estado en las dos esquinas principales de la feria, donde cruzan las dos avenidas, en esta esquina donde hoy hay una bodega ya, que esta no pierde El sitio. y el que estaba enfrente, que es lo del Rocío, me parece, la otra de enfrente, las dos. Ya después nos fuimos separando porque, claro, había mucha gente importante aquí en Jerez, pero hemos tenido sitios en la feria de categoría y unas casetas que ganaron premio y todo. Antonio, si pudieras regresar a una época de tu carrera, ¿cuál escogerías? Yo me iba hasta la mili, nada más que por quitarme años. Pero yo, Buena la respuesta. verdad es que una persona que he tenido suerte, porque indudablemente no es ni preparación ni nada, era suerte, entrar a trabajar en correo, en telégrafo, y ya no tener que entrar en ningún sitio, siempre sin salir de mi trabajo, y ir mejorando en mi propio trabajo, hasta que me prejubilaron. Encima de prejubilaron me hicieron un regalo, porque yo me prejubilé no porque por ningún motivo de salud y eso, yo me prejubilé porque se unieron los bancos unos con otros. ¿Te acuerdas que hubo una unión bancaria horrorosa y sobrábamos en todos los bancos miles de tíos? Entonces, ¿qué pasa? Que en telégrafo, en la caja postal, sobrábamos un montón de gente y claro, ¿qué pasaba? Que te daban unas condiciones estupenda, porque y te vas del trabajo y te jubilas verdaderamente, te prejubilas, pero te jubilas a los 65 años. Y te están pagando como si tú estuvieras cotizando hasta los 65 años. Pues la gente, a mí me dijeron, quédate, y digo, vamos a ver, me vaya a pagar algo, Bueno, porque Tony, voy a ganar lo mismo. Volvemos a lo de telégrafo. Había había operaciones distintas en diferentes regiones según donde actuara. ¿Había algún protocolo concreto para los mensajes internacionales de telégrafo o eso lo llevaba a Madrid directamente? No, nosotros mandábamos... Llevaba un telegrama para Hamburgo o para Argentina. Eso se salía de la oficina. Pero no solamente eso, nosotros dábamos mensajes a barcos navegando. Barcos que iban navegando, venía un tío, le mandaba un mensaje al marido que estaba navegando, le mandaba un mensaje al barco. Telégrafo mandaba mensajes a todos los sitios. ¿Qué cosas aprendí? Una maravilla. Ajá. ¿Eh? ¿Hubo algún momento en que los sistemas fallaran? Porque los sistemas, bueno, fallan ahora con los virus informáticos y con todas esas cosas, pues figúrate, No, es que fallaran. ¿Y cómo se arreglaba? Tú has hablado antes del cobre. Hubo unos momentos en que empezaron a robar cobre de los tendidos eléctricos y todas esas cosas. Son cosas que son inevitables. Llega un cortón cable y se te va todo. Y allí teníamos nosotros
los servicios técnicos eran 4 o 5 tíos especialistas. O sea, allí cuando se iban los aparatos, de momento, pum, 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 cada uno cogía y te lo arreglaban de momento. Teníamos también baterías y cosas de esas, como tienen en el banco igual pasaba. Si te iba la corriente, aquello tenía que funcionar de alguna manera. Y entonces teníamos previsto esas cosas. Algunos eran más gordos que otros, ¿no? Pero todo se arreglaba. Había los de... No ha habido, lo que no hemos tenido nunca, que hayan hecho una cosa de mala fe, que haya venido un tío y haya metido un virus, no. Ha sido cosas... Fortuita. Fortuita, que como se cae cualquier en tu casa te puede ir la luz. Yo recuerdo que había algunos estupendos, extraordinarios, que arreglaban, lo mismo te arreglaban una moto que un aparato... Joder, es que teníamos, en Telégrafo teníamos uno que arreglaba las motos. Sí. ¿Cómo se llamaba? No vivía en el polígono, no me acuerdo. El maestro, decía. Era de arco. Y arreglaban cualquier cosa. Claro. Había un cuerpo concreto que era de infraestructura, que creo que era, ¿no? Y hombre, eran los que arreglaban. ¿Cuántas motos había en correo? Pues si se estropeaba una moto que era buscando un taller, pues teníamos nosotros un especialista. ¿Había algún código especial para las abreviaturas, o hablabas tú con los compañeros de otras estaciones por telégrafo? No, normalmente no. Hombre, cada uno... Decía, a lo mejor está lloviendo en Barcelona. Las oficinas teníamos 2 letras, como tienen hoy los barcos, como tienen hoy todo el mundo. Teníamos, pues Madrid era la M, la otra, en fin, teníamos, para identificar, no hacía falta que pusieran el nombre entero, ponía las letras. Jerez también tenía su... Claro, ¿Cuál era JF, el distintivo? JF. JF. Yo creí que era JZ. No, JF, Jerez Frontera. Ajá. Y ponía JFA si lo daba el aparato A, JFB si lo daba el aparato B, para saber quién había dado el telegrama. Y las condiciones climatológicas afectaban mucho Eso, claro, eso sobre todo las oficinas que estaban perdidas por el monte. Los cables iban por medio del campo. Muchos cables, muchas averías era que un tractor había chocado con un palo y se había partido, y tenían que ir corriendo teníamos camiones y teníamos palos y teníamos que ir corriendo a cambiar palos y a cambiar todos los cables. Y había que hacerlo rápido porque no podía dejar sin poder mandar telegrama un día. Eso se arreglaba en horas. Y por medio del campo teníamos un Land Rover de eso, por medio del campo se metía, lo teníamos todo controlado. Ya después... ¿Y cómo se detectaba la avería en el punto concreto? Se cortaba y tenían que salir. ¿Esto qué? Pues vacío y cogía. Pero tenían que asegurar. Tú cogías de Jerez, hacías y miraba, decía 4 kilómetros. Y a los 4 kilómetros había partido el cable. Eso se averigua por las líneas. Eso hace ya tiempo que se hace. O sea que iban al sitio Iban concreto. Al sitio clave y por donde tenían que entrar, conocían todo. Cuando empezaron a poner antenas arriba, que yo me acuerdo... Con las antenas, ¿te acuerdas que empezaba a morirse gente una detrás de otra con 50 años? Juan Pérez, el sevillano, se murieron unos cuantos. Y entonces me dijeron a mí, como era del sindicato, que eso eran las antenas que estaban arriba. Entonces yo cogí de momento, vinieron a medir las radiaciones y decían que no eran las radiaciones. Ahí al lado de mi casa hay una oficina con un montón de antenas de telefónica y ahí está. Y la gente muchas veces, cuando me muere 2 personas de cáncer, dice, ¿esas son las antenas esas? También en el Parque Atlántico decía que había unos cables de alta tensión y pues ahora ahí se moría la gente. A lo mejor tiene algo que ver, no te digo que no, porque yo no me fío de nada. Pero demostrado científicamente... Vamos a ver, la cuestión es que si se tienen que morir 2 personas o tienen que quitar las líneas de alta tensión, no van a quitar las líneas de alta tensión, porque dan servicio a miles. Y eso está claro. Ya las entierran. Claro. Bueno, y el papel de la caja postal, ¿cómo crees tú que influyó en la vida económica de la clase trabajadora? Hombre, la caja postal era tu banco. Y era tu banco de tu trabajo, no era un banco... Me refiero también no solamente a la gente de correo, sino a la población la trabajadora en general. La caja postal era un banco... La gente de las bodegas, la gente de... Era como la caja de botellas. Que tenía mucha gente de toda clase de dinero y de cosas. Pues la caja postal también no cobraba comisiones, la caja postal. No cobraba comisiones al principio, después ya habrá cobrado algo. Pero la caja postal, todo lo que hacíamos era gratis. Es verdad, sí. Entonces, pues la gente iba a la caja postal.
Llegó un momento en que la caja postal, yo no sé cuántos préstamos habré dado yo en mi vida, en la poca tiempo que estuve, bueno, por el tiempo que estuve. Pero era horroroso. Y las empresas que venían a pedirme un préstamo para hacer una urbanización entera y después todas las casas tenían el préstamo en la caja postal. ¿Qué empresas importantes de Jerez han sido clientes de Caja Mira, Postal? una fue Rosdale, que estaba en la calle que va para de la Plaza de la Arenal a la Alameda Vieja. La calle de las Armas. Exactamente. Esa era una empresa enorme, grande, y hizo aquí en Jerez cientos y cientos de unifamiliares. Y esa empresa nos pedía a nosotros muchos préstamos. Basilio Iglesias también nos pidió préstamos, que era un constructor de categoría. Muchas empresas grandes. ¿Por qué? Porque dábamos los préstamos, no eran caros, y entonces pues la gente... ¿Cuánta gente hay aquí pobre, o pobre, digamos, de muy clase media baja, que tiene una unifamiliar? Es que tiene unifamiliar montones de gente normal que en otros sitios no las puede tener ni loco. En Jerez hay unifamiliares, miles y miles de unifamiliares. Jerez es muy grande, muy plana, y hay terreno, y todavía hay terreno, y cerca. Tú te sales un poquito a la carretera y estás viendo que hay que ver el terreno que tenemos aquí al lado de casa. Antonio, ¿cómo se evaluaba el éxito de una oficina en concreto? ¿Cómo se hacía aquello? En que cumplía los objetivos. Había datos estadísticos. Iban poniendo objetivos. Que otra de las cosas que tuve suerte, que tengo que agradecer también, es que pasó... la VI tenía un Montepío, que era como una especie de seguro. Montepío San Ginés, creo que se llamaba, ¿no? Exactamente. Entonces, ese Montepío, ahí le pagaba a los trabajadores lo que sea. Y eso se quitó. O sea, ya se terminaron los Montepíos en toda España, vamos. ¿Qué pasó? Que dijeron, vamos a hacer un plan de pensiones, que era una cosa parecida, ¿no? Y claro, a mí me conocían del sindicato también, pues vinieron a verme. Y yo digo, joder, eran 12.000 o 15.000 trabajadores, no eran los de Jerez, eran los del Puerto Santa María, los de San Lucas, los de Chipiona, los de Chiclana, los de Rota, la Vid, toda esta zona de la Vid que tenemos aquí. Entonces, digo, esto vamos a ver. ¿Cómo consigo esto? Porque claro, irían a otros bancos también a comparar. Entonces yo me enteré quién eran los chavales que llevaban el Montepío. Andrés Cárdenas, un fenómeno. Y yo cogí y llamé al banco, digo, a este hombre hay que contratarlo. Lo contratamos. Y a otro que estaba con él, a José Antonio, también lo metimos allí. ¿Qué pasaba? Que era tan bueno el tío que cuando vinieron algunos de Madrid, del fondo, de los fondos de pensiones, eso lo conocieron, se lo llevaron para Madrid y terminó de director general. El Andrés ya está jubilado. Y eso es una cosa que hay que ver, que si tú, mira, yo me he dado cuenta que como no colaboren contigo, como no tengas gente buena al lado tuyo, ya puedes ser el más listo del mundo que no... La empatía hace mucho Claro, con la gente. Hay que estudiar todo. Y con la seguridad, porque antes atracaban bancos por todos lados. ¿Qué sistema? Uno de los problemas que yo tuve, que conseguí arreglarlo, pero que me costó años, porque cuando pusieron el Banco de España, hicieron la oficina adecuada a que iba a haber un Banco de España ahí. Entonces había las cajas fuertes, había dos cajas fuertes que no eran cajas fuertes, eran cámaras acorazadas. Unas habitaciones con unas paredes de hormigón, la puerta de acero así de grande, que para abrirla había que tirar. Me acuerdo de esa caja del edificio de la calle Las Naranjas, que había una escalera de caracol. Sí. Me acuerdo de esa habitación, porque allí íbamos a recoger los de correo el dinero para pagar los giros. Exactamente. Bueno, pues... Y allí habría de dinero. Esa caja fuerte, en un principio, preveyendo que el Banco de España tenía que dar dinero, pues tenía un porrón de millones abajo. Tenía un montón de millones. Entonces yo decía, digo, el día que vengan a atracar, como han atracado ya a otros bancos aquí en Jerez, que llegan allí, te están esperando en la puerta, cuando entras te ponen la pistola así y dices, vamos para la caja fuerte, venga, a sacar dinero. Le tienes que dar dinero que hay en la caja, que lo han hecho aquí varias veces. Entonces digo, es que en un banco normal, el encaje bancario que se llama, que es el dinero que tú tienes que tener siempre allí, por si viene gente a sacar dinero, eran 20 millones en cualquier banco. Y en el mío eran unos cuantos cientos, ¿entiendes?
Digo, el día que vengan aquí nos despluman. Y yo lo decía, digo, oye, que ya hemos visto que no hace falta tanto dinero. Al final me dejaron 36 millones. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Porque había un coste de seguridad, que Cádiz tenía un depósito de dinero, que yo le decía, queremos mañana 10 millones. Porque le decíamos a la gente que cuando fuera a sacar dinero, 1 millón de pesetas para arriba, que nos avisaran un día antes. Entonces yo tenía una lista, cuánto dinero hay que pedirle al transporte de dinero. Pues 10 millones, pues pide 10 millones y venía el tío por la mañana y nos trae 10 millones. Ya él tiene no hacía falta tenerlo ahí para que te lo robaran. Yo sé, desde luego, tú dices que el personal que trabaja a tu lado tiene que ser competente, que si no, el que está arriba no puede llegar nunca a nada. Y como yo sé, la mayoría de la gente que yo conozco que han trabajado en Caja Postal siempre han hablado muy bien de Antonio. Bueno, pero ¿tú cómo motivabas a la gente? Yo sé que equipo de furbito y de baloncesto y de todo eso. Tú las relaciones que has tenido conmigo cuando ella era de telégrafo y éramos compañeros, y después cuando estoy en la cabeza, tú me has visto a mí cambiar de postura, de tema que me lo No, además yo con el préstamo entre tú y Máximo me ayudasteis para hacer una casa. Entonces, yo creo que lo primero me que tiene que a ser, conseguir el préstamo. Yo he sido una persona sencilla antes y lo he sido después. Y yo me he llevado bien con la gente. Y a mí, una persona que a lo mejor me viene a reclamar, no me viene con la rabia de reclamar, sino que me viene con otra postura y se arreglan los problemas, ¿entiendes? Y entonces, esa confianza yo se la he dado a la gente y la gente me la ha dado a mí. Los compañeros míos, hombre, yo no me puedo quejar, es que no me puedo quejar de ninguno. Esteban, cuando se murió, me dio algo malo, Guillo. Es que se murió muy joven y entonces lo sientes mucho. Después se murió José Carlos, pobrecito, Guillo. Que no se quería, le decíamos... Guillermo, se mató Guillermo con la mujer. Y yo, es que han pasado desgracias que las hemos sufrido. Todos, porque allí... Yo me acuerdo de José Carlos, me acuerdo de él. El otro día estuve hablando con la mujer porque reconoció a mi hija, porque la había visto alguna vez. Mi hija tiene los ojos celestes muy bonitos, y entonces, ¿tú eres Rocío? Y mi hija, y era la mujer de José Carlos, ¿se acordó? Y estuve hablando con ella. Y yo me acuerdo que José Carlos se ponía malo allí en la ventanilla. Se ponía, además yo lo veía, ¿qué te pasa, José Carlos? No, vamos a ver, ¿qué te pasa? Y ya el tío no se quería ir de la ventanilla. Me llamaba Camacho, me dijo, José Carlos, cuadra la cuenta eso, cierra la ventanilla y vete para tu casa ahora mismo. No, Antonio, que te vayas para tu casa, tío, y te tiras allí, los días que estés de baja, te tiras allí y ya está. Es que estaba malo y sabíamos todo lo que tenía. Y no se quería ir el tío. No se quería ir. Una persona muy trabajadora. Bueno, Antonio, nos hemos pasado ya un poquito del tiempo. Entonces, muchas gracias por haber venido a Frontera Radio. Me llamas tú, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, la próxima semana vamos a tener un grupo cultural que pretende darle un nuevo enfoque a la cultura en Jerez. Que la cultura no sea elitista, es su pretensión, y que salga a la calle, que no estar metido en un sitio que la gente tenga que ir, salir a la calle, que la gente sencilla y humilde de los barrios como la Asunción, el Polígono, el Chicle, tengan también oportunidades al acceso a la cultura, a las artes plásticas, a la lectura, a la poesía. Eso hace falta dinero. La semana que viene nos contarán cómo lo piensan hacer y con qué medios cuentan. Yo me consta que son unas personas bastante involucradas con la cultura, sobre todo en Jerez. Así que lo dejamos aquí. La semana que viene volvemos con más. Y muy buenas tardes a todos. Solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé, es la frase. La frase es solo sé que nada sé. Un telegrama que me decía, destino, tu corazón.